Bueno, como yo les decía en el bloque anterior, vamos a hablar con Mario Borghese, que es diputado italiano, representa todo lo que es Sudamérica, es argentino, es cordobés. Mario, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, Mario, a ver, aparte de toda tu vocación política y de representar a Córdoba, Argentina, Sudamérica, en Italia, contanos un poco cuál es tu visión o qué has podido percibir de toda esta catástrofe sanitaria que se está viviendo no solamente en Italia, en el resto del mundo, pero particularmente tu visión de lo que pasó en Italia. ¿Hubo cierta imprevisión? ¿Los tomó desprevenidos? ¿No se veía con tanta gravedad el tema sanitario? Primero que todo, no se veía con tanta... porque la pandemia empieza en China y el primer país en Occidente que ataca es Italia, que nosotros creemos que es por un caso de un alemán de la ciudad de Múnich que vino a la región de Lombardía. Como no se sabía bien la pandemia cómo era, un poco Italia subestimó, pero dentro de todo Italia fue el primer país del mundo occidental que toma seriamente este virus y decreta la cuarentena con 550 muertes. Nosotros decretamos la cuarentena primero en la región de la Lombardía el 7 de febrero y cuando vimos un pico de 120 muertos el 8 de marzo, el 9 de marzo decreta el presidente Conte, decreta la cuarentena total. Con el tiempo se vio que España, Francia, Inglaterra y Alemania, por cuestiones que no sé si es por geopolítica o también porque las estadísticas no la daban a conocer, Italia aparecía como la oveja negra y el país mucho más golpeado, con mucha cantidad de muerte, con una tasa de letalidad muy alta, pero no muy alta el doble, sino el triple, el 4 o 5 veces más que Alemania. Y bueno, con el transcurrir del tiempo se dio cuenta que España también subestimó el virus, también le pasó a Francia, también le pasó a Inglaterra y ahora está subestimado el virus también en Alemania y ahora también en Alemania está muy golpeada porque tuvieron ayer creo que 700 muertos y Sí. Francia tuvo un pico de 1.500 muertos. Entonces, bueno, el país, lamentablemente Italia fue el primer país del mundo occidental que golpeó la pandemia y yo creo que va a ser el primer país del mundo occidental que va a salir de la cuarentena también. Mario, y en ese sentido, obviamente yo a los invitados siempre planteo esa dicotomía que se ha dado, falsa dicotomía entre salud y economía. Argentina ya empieza a entrar en una etapa de la cuarentena donde, más allá de que hay una conciencia generalizada de que la cuarentena sigue, el debate por lo económico, obviamente, en una economía muy informal como la que tenemos en nuestro país, pasa a ser un debate preponderante. En Italia, Conte empieza a tomar ya medidas económicas de asistencia directa a las empresas. ¿Qué tipo de medidas son? ¿Cómo se asisten? ¿A quiénes se asisten? ¿Italia tiene un esquema mucho más bancarizado que el de Argentina, por ejemplo? Sí, Italia lamentablemente fue muy golpeada porque el 80% de la producción son pequeñas y medianas empresas. No tenemos coloso del mundo de la industria, son todas pequeñas y medianas empresas, entonces el tejido productivo se vio muy deteriorado y por supuesto más en la región de la Lombardía, de la Emilia-Romagna, del Véneto, del Piemonte, que es el pulmón industrial de Italia y uno de los pulmones industriales de Europa. Por estas medidas de la cuarentena y el aislamiento social, se vio resentido mucho el producto, por lo que Conte hizo un decreto que se llama Cura Italia. Nosotros hicimos este decreto que tiene, por un lado, ayudar al pequeño monotributista, que en Italia se llama partita IVA, aquel monotributista que no llega al límite, a una base imponible muy alta, se le ayuda directamente con 600 euros. Pasamos todos los servicios de luz, gas, agua y teléfono. Hicimos una moratoria para que se paguen de acá a 2 meses. Reducimos los aportes patronales y también el pago de lo que se haría la agencia de la entrada, que se haría como la AFIP. O sea, dimos todas ayudas a la partita IVA, que sería al monotributista, al independiente y a las pequeñas empresas.
Mario, en realidad son, porque obviamente son lecturas, no son ni siquiera análisis presenciales, pero hay una especie de debate también interno en toda Europa de cómo ha actuado la Comunidad Económica Europea. En cuanto a que dio la sensación de que en el caso primero fue golpeado Italia, después pasó por España, indudablemente pocas personas lo manifiestan, pero el caso de Suiza, que también está muy cercano geográficamente al sur de Italia, que es donde se inicia el problema más grave en Italia, también tiene su coletazo sanitario importante. Ahora, la Comunidad Económica Europea con el Banco de Europa, digamos, acompaña a los países en lo que son estas salidas económicas, ¿se toman decisiones a nivel regional o cada país está tomando decisiones individuales? Tenemos un problema. Italia, para poder ayudar a las pequeñas empresas y al pueblo, tuvo que tomar deuda por 350.000 millones de euros. Esos 350.000 millones de euros teníamos que emitir título de Estado y la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo, no nos permitió. Ahí se produjo una fricción porque Alemania, que es el país más poderoso dentro de la Comunidad Europea, está en contra de emitir Corona Bond, se llama. Bonos por este coronavirus. Bien. Entonces se armó un eje entre Francia, España e Italia, que son los países que están más golpeados, en contra de la política del Banco Central Europeo, para que el Banco Central Europeo deje a los países emitir deuda, porque al tener un banco centralizado, la moneda no es de los países, sino de la Comunidad Europea. Así que se dieron 10 días para estudiarlos, para ver cómo hace la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo y para permitir que los países más golpeados tengan que emitir deuda. Ahora la única manera de salir de esto es emitiendo deuda. Emitió deuda Estados Unidos, emitió también... y los países que tienen banco propio imprimen y los países que no tienen banco propio te hacen título de Estado. En eso mundialmente es como que todos nos volvimos keynesianos, eso despeja duda. Mario, y te traigo acá Córdoba. Argentina, más que Córdoba. Nuestros abuelos, incluyo el mío, muchos emigraron de Italia en medio de una guerra. Esto es una guerra diferente, una guerra contra un enemigo invisible. Ahora, vos que tenés un contacto permanente con todo lo que es la comunidad italiana, Córdoba, Argentina, la misma Sudamérica, ¿percibís que el abuelo que todavía nos queda vivo tiene esos recuerdos de la emigración en medio de una guerra, siente esto como una guerra? Y lo digo desde el punto de vista de saber que es el sector probablemente más vulnerable desde los efectos negativos que tiene el virus hacia la vida, ¿no? En Italia sí, porque los mayores de 80 y 90 años vivieron la guerra. Aquí en Argentina es un poco difícil porque nosotros nunca vivimos una guerra y una cuarentena así tampoco se vivió. Yo creo que se vive, por supuesto, con mucha angustia, pero no tomamos noción de lo que es estar en cuarentena, no tomamos noción de lo que es una guerra. Los países que sufrieron una guerra, como en el caso de Italia, que sufrió dos guerras y un dopoguerra que fue muy drástico, yo creo que toman conciencia y más con la cantidad de muertos. Italia hoy llegó a casi 20.500 muertos. Es una situación muy drástica, muy complicada, porque está golpeando mucho a las personas adultas en Italia. Pero aquí en Argentina creo que no se toma noción todavía de lo que es este virus, de lo importante que es el sistema sanitario. El sistema sanitario sale mucho, es una inversión que hay que hacerla. Lamentablemente uno no toma conciencia de lo que es la salud pública y tampoco la educación pública, pero son dos cosas donde el Estado tiene que intervenir fuertemente, porque cuando pasan estas catástrofes, que gracias a Dios en Argentina no pasaron nunca, sino es la primera vez, pero uno toma conocimiento de lo que es tener un Estado presente, tener una educación pública presente y una salud pública también fuerte. Mario, y en ese sentido, vos que sos médico, el sistema sanitario de Italia, más allá de obviamente que colapsa por la gran cantidad de casos de contagios en forma permanente, en el poco tiempo, el sistema sanitario de Italia es un sistema sanitario público fuerte, tuvo una capacidad de respuesta, pero lo desbordó. ¿Cuál es el análisis que haces vos?
el sistema sanitario italiano es uno de los mejores del mundo. Italia tiene la tercera industria farmacéutica mundial y en lo que es referido a la patología oncológica, a la patología cardiovascular y a la patología traumatológica, es uno de los mejores sistemas en el mundo. Italia es referente en lo que es salud y sobre todo más en el norte. La región de Lombardía tiene una salud muy parecida a Suiza y Alemania. Lo que pasa que, claro, cuando vos tenés un hospital con 10 camas de terapia intensiva y te llegan 40 personas para terapia intensiva, ahí tenés que elegir. A algunos lo pasa a terapia intermedio, a algunos le pones el respirador, a otros les saca el respirador. Y el problema de Italia fue ese. Yo creo que fue mucha gente, fue un pico muy alto, muy agudo de paciente con una patología respiratoria, que el paciente automáticamente con este virus, ¿qué pasa? Te entra en insuficiencia respiratoria y lo tenés que intubar. Y otro problema de este virus, que no es solamente que lo tenés que intubar, sino que son pacientes que te quedan en terapia intensiva 3, 4 semanas. O sea, son pacientes crónicos que no te liberan las camas, que no tenés rotación de camas. Entonces, todos estos problemas pasaron en Italia y más con una población adulta en invierno, fue el combo perfecto para que el virus se contagie, afecte a la mayor cantidad de personas y los sistemas de salud colapsen, pero Italia tiene uno de los sistemas de salud más fuertes del mundo y una salud pública. Hay pocos hospitales privados y la obra social privada no existe, es todo del Estado. Mario, y uno que te conoce y sabe de tu vocación de permanente contacto con toda la comunidad italiana, ¿cómo estás llevándolo acá en Córdoba, en Argentina? ¿Hay una búsqueda de contacto permanente con todo lo que son las asociaciones italianas? Sí, tenemos contacto directo con todas las asociaciones italianas, tenemos ayuda directa y también financiera para aquellos italianos de bajos recursos que necesiten medicación, y también tenemos el problema de los más de 20.000 ciudadanos italianos que están varados en Sudamérica, que estamos haciendo los vuelos de repatriación. Ahora la semana que viene sale otro vuelo de Buenos Aires para Roma. Bueno, ya sacamos todos los italianos que estaban en Perú varados, también en Paraguay, también en Chile. Ahora hacemos otro vuelo desde Ecuador, así que una temática bastante complicada porque tenemos italianos por todo el mundo, así que desde la vicecancillería, que el viceministro Ricardo Merlo, nos encargamos de coordinar los vuelos y a través de las autoridades diplomáticas, bueno, hacer toda la logística, porque no es fácil buscar italianos por todo el mundo y llevarlos a Italia. Ahora más que están todas las fronteras cerradas, así que bastante complicado con ese tema porque no es fácil buscar al italiano que está en Nueva Delhi, llevarlo a un aeropuerto, subirlo a un avión militar. Así que más que todo nos estamos ocupando en eso, de repatriar todos los italianos que están en el mundo. Bueno, Mario, sos argentino, sos cordobés, nos representas en el Parlamento italiano. Muchísimas gracias por la comunicación, te quiero mandar un abrazo grande y obviamente esperar el momento que pase todo esto para volver a algún momento presencialmente poder charlar. Te mando un abrazo muy grande. No, muchas gracias a vos, Javier. También sos ciudadanos italianos, así que un abrazo, buongiorno. Chao, gracias. Chao. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir Reunidos, un reunido especial, pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Gracias.